¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer acá hoy para todos ustedes otra tirada por sí o por no. Les voy a contestar con las cartas si la pregunta que hacen es sí o no. Sí o no tarot, tarot de sí o no en Robertino, tarot sí o no, justamente hoy. Así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer una tirada de 3 variantes, o sea que ya saben, pueden preguntar lo que quieran. Desde ya les envío un saludo muy grande a la gente de mis consultantes de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, de Latinoamérica en general. Así que bueno, estamos acá y vamos a ver estas 3 opciones para ver en qué les contestan las cartas, ¿no? Vamos a verlo, ya saben que siempre les doy detalles, no es que me quedo con el sí o no, les explico por qué es sí, por qué es no, y vemos distintas opciones. La pregunta puede ser la que quieran, traten de no preguntar algo que está muy lejos de ustedes, que no tiene mucho sentido, pero bueno, son libres de preguntar lo que quieran. Recuerden también que la respuesta va a ser tan precisa como lo que ustedes hayan preguntado, cuanto más precisa mejor. Como les decía, tienen las 3 opciones y vamos a ver qué es lo que nos encontramos hoy acá. Vamos a hacer estas 3 variantes, como ya ven, y vamos a ver el resultado que tenemos para este tarot de sí o no. Como pueden, siempre saben, si quieren pueden elegir una opción para 3 preguntas. Pueden realizar más de una pregunta y en vez de ver una sola opción, hacer una pregunta para cada opción. Pero eso está en manos de ustedes, así que voy a corregir un poquito esto. Y voy a colocar, hoy traje también golosinas, ya saben algunos que me gusta recordar algunas golosinas antiguas. Yo traje una que no sé en qué países estará, ustedes me podrán decir también. Yo les hablo desde Argentina y se llama La Yapa. Era una golosina muy barata, unas pastillitas chiquititas que están acá, que las ven, las tienen acá, que nos la daban a veces por muy baratas, ¿no? O sea, tiene un gusto así diferente cada una, ácido. Pero bueno, quise traer otras golosinas de mi infancia, se llaman La Yapa. Recuérdenme si en Argentina alguien lo está viendo o si en otros países también existía esta golosina. Tenemos una opción de frutilla, de naranja y una verde, de menta, que en realidad no tiene gusto a menta, pero bueno, la vamos a llamar así. Así que vamos a poner una naranja en la primera opción, la verde en el medio y la rosa al final de ustedes. Así que ahí tienen las 3 opciones para elegir su pastillita de La Yapa. Acá tengo el paquete, eran varias, lo voy a mostrar así rápido, pero bueno, ahí lo tenemos, así que voy a cobrar después comiéndome las pastillitas. Estoy haciendo el recuerdo por mi infancia. Espero que no se pegoteen las cartas. No tienen mucho pegote estos caramelos, así que los puse por eso. Son simplemente bastante secos. Pero bueno, hoy vamos a tener también Animal Spirit. Vamos a tener el oráculo para ver qué energía hay que usar para aumentar el rendimiento de la respuesta que les den las cartas. Vamos a ver ya, voy a retirar. Si están de acuerdo, voy a dejar unos segundos que piensen la pregunta y elijan una de las 3 opciones. Así que los voy a dejar un momentito para que elijan callado y después vamos ya con el primer grupo de cartas para la opción que eligieron. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones. Voy a retirar la opción verde y voy a retirar también la opción rosada que tenemos acá. Así que vamos a ponerlas acá. Y vamos ya con el primer grupo de cartas. La pastillita directamente va a desaparecer automáticamente. Ya me la comí. Así que ya saben que es la naranja. De paso tengo una excusa para comer golosinas. Las voy a marcar un poco las cartas para que se despierten, como digo siempre. Vamos a poner las 5 cartas que nos van a responder. Las voy a poner al revés, pues están al revés, eso me está dando cuenta.
cuando las puse, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Las voy a acomodar un poquito mejor. 1, 2, 3, 4. Y acá están las 5 cartas que nos van a decir si lo que preguntaron es sí o no. Así que vamos a tener una respuesta. Espero que tengan bien claro lo que preguntaron. Y ya les voy a dar distintas opciones para esto. Vamos a ver, la primera carta. La primera carta, que ya un poco la había visto, la había espiado, es el 6 de bastos. La carta que tenemos ahí. Vamos a seguir viendo. Tenemos el rey de bastos, la presencia de este hombre ahí. El 19, que es el sol, el arcano mayor del sol. La sacerdotisa, el 2. Y la fuerza finalmente. La verdad que una lectura compleja como siempre, que me gustan los desafíos que me plantea siempre las opciones para esta opción naranja, que no la voy a sacar, la próxima la voy a dejar acá para que la gente no se confunda, pero bueno, yo me la comí porque quería probar la golosina. Así que bueno, vamos ya con esta interpretación. Si lo que están preguntando tiene que ver con la pareja, la respuesta es un sí absoluto a lo que preguntaron. Un sí absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, es una pareja donde si lo que preguntaron con respecto a la pareja es ver bien, la respuesta es sí. Si preguntaron si esa persona va a volver, no solo va a volver, sino que ya volvió o está acá, porque tengo el rey de bastos acá presente, que como les digo siempre no solo tiene que ver con una imagen masculina, sino que es con una persona que toma la decisión de aparecer. O sea, si me preguntan, bueno, él o ella va a aparecer, la respuesta es sí, absolutamente, muy concreta. Si me preguntan si esta pareja va a estar bien, sale muy bien, porque tengo la carta del 6 de bastos, que es el éxito, que ya la pueden ver acá. Es una carta que indica un éxito absoluto, que es el comienzo de alguna manera de esta relación. Tienen la carta del sol, una de las mejores que hay en el tarot. Tienen la sacerdotisa, que es la pimienta necesaria, como digo yo, para este condimento del amor. Es la expresión sexual, sobre todo del lado femenino en esta relación. Estamos hablando de una cosa fuerte, ¿no? Picante, como digo yo, que me gusta usar ese término. Y por último está la carta de la fuerza, que es una carta de poder, es una carta donde la fuerza, fíjense que está representada por una mujer que doma a un león hasta convertirse casi ella misma en el león y el león en un corderito. En esta variante de tarot vemos esa transformación hacia el infinito, ¿no? En el tatuaje del brazo de esta semileona que tenemos acá. O sea que hay un acomodamiento de las cosas a favor del consultante muy, muy grande, pocas veces visto en este tipo de tiradas. O sea, mejor imposible, porque muchas veces puede salir bien la pareja y no salir del todo la parte, por ejemplo, física, que es lo que se ve acá, que la persona quiera volver. O sea, cualquier cosa que hayan preguntado con respecto al amor, la respuesta es sí. Si la persona está interesada en ustedes, está interesadísima, tiene hasta fantasías de tener una relación con ustedes, es como lo que más quisieran en la vida. Sería la respuesta. Obviamente eso siempre uno habla en cada momento de apasionamiento, ¿no? Pero se ve muy muy bien en cualquier situación de pareja que estén preguntando. Recuerden, como les digo siempre, que no hagan la misma pregunta en varias tiradas de tarot, ¿no? Porque muchas veces alguien ve un video y vuelve a preguntar por la misma persona. No es muy útil. O sea, uno tiene que hacer una pregunta, después si quieren pregunten por otra persona, por otra situación. Si la pregunta tiene que ver con lo que digo siempre, con lo laboral, económico, dentro de ese ámbito de algún emprendimiento que estén llevando adelante, la respuesta también es sí. Pero, como les digo siempre, hay que ver, es muy afirmativo, o sea, lo que están haciendo es muy bueno, y si están un poco mal por no recibir los beneficios, sepan que los beneficios de eso que están haciendo o están trabajando ya vendrán. Algunos me dirán, siempre nos dice lo mismo, que va a venir más adelante el dinero.
Bueno, en este caso cada vez está más cerca, no les puedo decir más porque no hay oros prácticamente, pero sí hay una fructificación de lo que ustedes hicieron. O sea, es muy fructífero, mucha abundancia a futuro y está todo dispuesto para que esto tenga éxito. Este éxito inicial, si es que ya lo tuvieron, está muy apoyado por la carta del sol. La sacerdotisa en ese caso de lo económico puede ser algún inconveniente, alguna cosa que obviaron, pero finalmente está la carta de la fuerza. Voy a tomar un poco de líquido, la pastillita me parece me quedó atragantada. Así que bueno, esto es lo que tienen acá. Vamos a ver también el mensaje espiritual que hay acá encerrado en esta parte. Y el mensaje espiritual nos dice que el éxito debe tener presencia, debe mostrar lo oculto y ser siempre domesticado para no terminar en una situación incómoda para nosotros. Así que ese éxito inicial debe ser domesticado por nosotros, debemos valorarlo, pero también tenemos que saber en qué momento domesticarnos a nosotros mismos y no convertirnos en esas figuras desagradables que a veces se ve en mucha gente que obtiene algún éxito en la vida, así sea mínimo o sea un éxito gigante. Eso es lo que se ve acá. Así que si preguntaron si van a conseguir trabajo también, la respuesta es muy afirmativa en ese caso. En general, cualquier pregunta que hayan hecho resulta muy beneficiada por estas cartas. Vamos a ver ahora lo que quería ver de entrada. Hoy vuelve el Animal Spirit acá para ver con qué energía hay que encarar esta situación. Así que voy a sacar una carta de arriba, está bien mezclada el mazo. Bueno, y justo tienen suerte también con esto, ¿no? Les toca la carta que es el espíritu del conejo, que están viendo acá. The Rabbit Spirit. Now is a lucky time. O sea, ahora es tu tiempo de suerte. Fíjense cómo coincide con las cartas que tiramos y nos habla de una rapidez, la rapidez del conejo, la reproducción de cosas del conejo, la multiplicidad. Creo que es muy adecuada para la tirada que salió que nos toque el Animal Spirit, el espíritu del conejo. Ahora es tu tiempo de suerte, o sea, aprovechenlo, llévenlo adelante, golosina de naranja, así, chapa de naranja, aprovechenlo y que estén muy bien, porque la verdad que tiene una lectura muy positiva, y que tengan un día con mucha paz y que les llegue todo. Comenten en el canal, pongan like y el que pueda colabore al CBU o al PayPal. Vamos a retirar ahora esta tirada para el naranja. Vamos a ver qué pasa con el verde. Ya tenemos al verde acá. No me voy a comer la golosina por dos cosas. Primero, para no atragantarme. Y segundo, para que haya una guía, que la vean ahí, por lo menos. Bueno, acá está. Tenemos para la yapa, para esta golosina, yo les comentaba, verde. Les mando un saludo a mis consultantes de Estados Unidos, también de España, de Argentina y de todo el continente americano, habla hispana. Así que un saludo grande para todos, incluyo a todo el mundo, nadie me reclama después, lo voy a cortar. Y ya mismo vamos a ver si lo que preguntaron, pastilla verde, es sí o no. Vamos a verlo ya. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la pastilla verde. Vamos a ver qué nos toca. Las tengo al revés otra vez, las voy a tener que girar. Me olvido de girar las cartas, claro, están todos los mazos, los puse al revés. Algunos me preguntan por qué no leo cartas al revés. En realidad me parece un poco contrario a veces que un simbolismo, solo porque la carta está al revés, sea tan contrario a su significado original. Creo que me entendieron, lo dije rápido pero me entendieron. Vamos a ver ya si es sí o no. Pastilla verde, el as de copas, el rey de copas, el ermitaño, el 5 de pentáculos y el 9 de espadas. Bueno, pastilla verde, una de las más llamativas que vimos, que las que más me gustaban a mí. Por lo menos lo que tengo que contestarles con respecto a la pareja, la respuesta, y ustedes saben cómo soy yo en este canal, que no me gusta solamente decirles las cosas buenas. Cuando algo es bueno y me sale algo bueno, les contesto que sí, y cuando las cartas me dicen otra cosa, les contesto que no. Así que la respuesta para la pareja es no.
Si me preguntan si una pareja va bien o va a ir bien, puede ir bien, puede haber una especie de inicio o reinicio en este as de copas y en este rey de copas, pero después, cuando se piensa más solo, cuando uno se da cuenta que esto no lo enriquece, fíjense las dos últimas cartas, ¿no? O sea, estas dos cartas son casi iguales, si lo están mirando. Las dos son de pesar. Fíjense que yo no puedo decirles que sí teniendo estas cartas. Hay muchos tarotistas que lo hacen. Bueno, no soy de esos. Y también hay algunos que hacen lo mismo que yo, ¿no? O sea, que dicen lo que ven realmente en las cartas. Estas dos cartas son de desazón. Y ustedes lo están viendo. Tanto en el enriquecimiento de lo que podría ser o económico o personal, y también, digamos, en cuanto a ya la tristeza, ¿no? O sea, no solamente que esta pareja, si sigue, no es algo que a ustedes les hace bien, sino que además de eso, trae tristeza. Y el ermitaño lo sabe, cuando el ermitaño le da tiempo y deja entrar sus pensamientos, se da cuenta que esto es así. El rey de copas y el uno de copas prometen. Si preguntan si esta persona va a volver, sí, va a volver esta persona, pero va a volver a pasar lo mismo, de alguna manera que ya ocurrió, y ustedes no van a salir bien parados de la situación. Por supuesto que siempre los que eligen son ustedes. Pueden decir, bueno, igual quiero vivir esa experiencia, por supuesto, y es decisión de cada uno. Pero lo que se queda acá que no es muy conveniente esta pareja o esta relación. La respuesta cambia si la persona pregunta si va a volver. Ahí es sí la respuesta. Sí va a volver, pero bueno, después no estará todo muy bien. Pasará lo de siempre, las demandas no serán escuchadas y ustedes entenderán este círculo entre un poco de tristeza y un poco también de sentir que no les aporta nada la pareja. Eso es lo que tenemos acá. Si preguntaron por una cuestión económica, en la cuestión económica la respuesta también es no, pero no nos habla de un no rotundo a futuro. En este caso lo que se habla es que ustedes estuvieron manejando bien las cosas, meditaron bien y ante la primera circunstancia económica un poco negativa, por decirlo de alguna manera, entraron en pánico. O sea, es eso lo que refleja esto. O sea, si me preguntan si un negocio va a mejorar, no en este momento. Y no se sientan desalentados por esto, porque es un proceso. Las cosas las hicieron bien, no es culpa de ustedes. Si preguntan si van a tener un aumento de sueldo, no solo no va a haber un aumento de sueldo, sino que van a sentirse un poquito mal económicamente. Si preguntaron si van a conseguir trabajo, la verdad que hicieron todo bien, pero tal vez no sea el momento económico para que a ustedes les convenga entrar, no por ustedes, sino por la misma persona que puede contratarlos. También para un emprendimiento, no tiene que ver con ustedes, sino que tiene que ver con un momento económico, que sabemos que mundialmente hay determinados movimientos cercanos a una crisis, si bien no lo son en estos tiempos. Así que eso es en lo económico. En el mensaje de sabiduría, que a mí me gusta dejárselo siempre, esto tiene que ver con que los buenos comienzos, cuando tienen tiempo, siempre pueden traer situaciones de fracaso. Cuando un proyecto, cuando algo, un cambio que uno hizo en su persona, transcurre tiempo, el tiempo agrega riesgo de que haya fracasos. Y entender eso también es parte de un camino de crecimiento personal y espiritual. O sea, no pensar que porque después de todo esto ya compramos un seguro para toda la vida y que nunca va a ocurrir más nada y que no haya recaídas. Esa es la enseñanza a nivel espiritual. Así que recuerden, para nivel laboral es no, pero lo hicieron bien y pronto vendrá un cambio. Para el amor es casi no les conviene esta pareja, los hace sufrir, los hace pasarla mal. ¿Para qué? ¿Para qué? Y a nivel, como les decía, espiritual tiene que ver con las caídas transcurrido un tiempo de algún crecimiento personal. Vamos a ver qué nos dice el Animal Spirit. Voy a sacar rápido una carta, a ver qué nos sale. En cuanto a con qué energía enfrentar para mejorar todo esto, que salió que no. Y nos sale Know Your Word, el espíritu del zorrino. Fíjense qué carta tan extraña, no tan reveladora, un poco de lo que estamos viendo. Y esta carta tiene que ver con ser uno mismo a pesar de que haya cosas que a la gente no le gustan. De alguna manera es eso, ¿no? Es conocer
la parte de uno que puede ser una falla o puede ser algo que la gente no acepte. El zorrino de alguna manera siempre nos refiere a algo feo, pero sin embargo es un animal interesante. Entonces tiene que ver con aceptarse aún en las partes malas, o en nuestros errores, o en nuestras equivocaciones, y poder seguir llevando adelante las cosas, que justamente es revertir este círculo donde todo se viene abajo, donde nos sentimos tristes, y donde esto que hicimos tampoco lo estamos reconociendo. El zorrino nos dice, acuérdense que esto existe, que ustedes hicieron bien las cosas, que fueron un rey de copas, que supieron querer, que supieron dar cosas, o que supieron concentrarse en tu trabajo con amor. Eso es muy importante, así que el zorrino nos habla de esto. Fíjense cómo quedó justo en el medio, ¿no? De la parte oscura y de la parte clara, que son lo que conforman cualquier personalidad. Es reconocer esa parte. Así que muchas gracias, Pastilla Verde. Espero que tengan mucha paz, que se cumplan sus proyectos. Pongan like, compartan el video y tengan un excelente día. Voy a retirar las cartitas y vamos a ir ya a la última pastilla, que es la pastilla rosa. Vamos a ver qué nos toca con la pastilla rosa. La tenemos acá. La vamos a poner ordenada, la pastilla rosa. A ver si lo que preguntaron es sí o no con la pastilla rosa. La coloco en un costado. Voy a mezclar un poco nada más y cortar. Y vamos a ver las 5 cartas que tienen que ver con esto. Le mando un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, de México, de Argentina, de España, que miran los videos y algunos son consultantes míos. Siempre me piden que les envíe un saludo a sus países. También al resto de Latinoamérica, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué más hay acá. Si la pregunta de la pastilla rosa, de esa pastilla de mi infancia, que hoy traje acá, de la yapa, si es sí o no. Vamos a ver qué es lo que nos contestan las cartas. Tenemos el juicio, el 6 de espadas, el 8 de bastos, el 3 de copas y el 2 de pentáculos. Así que bueno, vamos a ir un poquito, como saben, yo siempre les doy algún detalle, no solamente les comento si es sí o no. La respuesta a lo que preguntaron es sí, se los digo ahora mismo, es un sí. Ahora, como empiezan siempre las partes más complejas, ¿es un sí absoluto? No. Es un sí condicionado, vamos a ver en cada caso. Para el caso del amor, de la pareja, de lo que hayan preguntado con respecto a ese tema, es un sí. Las cartas nos hablan de mostrarse ustedes tal cual son a través del juicio final, ¿no? Esta es la carta y tiene que ver con salir de uno mismo. Las cartas nos aconsejan de alguna manera mostrarnos un poco más. Yo diría que en esta relación en algún momento el consultante se embarcó, como vemos en la chica, ¿no? Salió de sí mismo y se embarcó hacia algún lugar donde no sabía cuál era el destino exactamente al que iba a llegar. También trabajó mucho sus estados de ánimo. Hubo bastante trabajo en esta pareja, no fue algo que fluyó, o por lo menos no había un compromiso de esa parte, sino de querer mostrar el mejor lado de uno. Y lo que termina dando este 3 de copas, ¿no? Esta felicidad momentánea en esta complicidad. O sea, es una pareja buena, la respuesta es sí. Pero debería haber un poco más de verdad acá. Yo entiendo que mucha gente trata de lograr en la pareja mejorar, pero una cosa es mejorar y realmente hacerlo de verdad, y otra cosa es, de alguna manera, dar una imagen que no termina siendo uno mismo, y ahí corre peligro de que esto termine mal. Pero por ahora va muy bien. Así que aprovechen ese tiempo que les dio esto para ser ustedes mismos y para mostrarse ante el otro. Si me preguntan si la persona va a volver, la respuesta también es sí. Va a volver, va a pasar un tiempo, las cosas no cambian demasiado. Ustedes siempre, yo diría que son la parte de la pareja que trata de ver lo bueno, ¿no? Que trata de, entre comillas, un cierto conformismo.
No sé si es lo mejor, pero bueno, los que eligen son ustedes y esa es la realidad, ¿no? No puedo profundizar en cada historia de pareja porque no serían muchas opciones, pero se ve algo así acá. Como que quienes eligieron esta opción para pareja, de alguna manera tratan de morigerar las situaciones, de aliviarlas, son los que calman un poco las aguas. Si se pusieran un poco más, de alguna manera, inquisitorios con el otro, saben que hay posible explosión acá y tratan de mantenerlo. Los que preguntaron por una cuestión económica, ahí la respuesta cambia, ahí el sí es grande, es un sí muy grande si preguntaron por algo económico. Eso en lo que se embarcaron justamente y que lograron asociarse para hacerlo, empieza a traer dinero, sobre todo si tienen una sociedad con alguien, ya sea una sociedad de hecho jurídica o sea una sociedad entre amigos o entre parientes o en algo. El dinero empieza a aparecer durante este momento que están haciendo esta pregunta. Así que esperen la llegada de ese dinero porque eso ya está decretado de alguna manera que va a ocurrir. Así que ya saben, el ingreso del dinero está a punto de llegar. Excelente tirada también si preguntaron por trabajo. En el caso del trabajo la respuesta es sí, absolutamente. Tenemos el 8 de bastos, que es una gran carta, sobre todo para lo laboral. Y además, acá está, ¿no?, la relación en el ambiente de trabajo y lo que sería, si es una sociedad, una empresa, muchísimo mejor, si es un trabajo en relación de dependencia, ¿no?, como se llama normalmente, por lo menos acá en Argentina. Eso es lo que hay, o sea, se han embarcado, han arriesgado y esta apuesta laboral saldría bien. Si van a cambiar de trabajo también, esta apuesta laboral saldría bien, en cualquiera de las circunstancias. Si tiene que ver con dinero, les decía, todo es ganancia, empiezan a recolectar los frutos de aquello que generaron. Así que muy bueno también en la parte económica, en la parte laboral y en el amor también, a pesar de, como les dije, empiecen a ser ustedes mismos. Porque cuando llegue el momento que quieran ser ustedes mismos, al haberle cedido tanto a la otra persona, no van a poder manifestarse como quisieran. Entonces, cuiden ese detalle, traten de hacer una traslación, ¿no?, como una mezcla de una cosa a poderse comportar como son ustedes sin tener choques, si es lo que quieren evitar. En cuanto al tema espiritual, en el tema espiritual, por supuesto que la carta del juicio es muy importante, porque nos habla casi, bueno, no voy a entrar en temas ocultistas o esotéricos, pero ya saben, ¿no?, salir de uno mismo, manifestarse al mundo, todo lo que ustedes le puedan atribuir a esta carta es lo lógico. El embarcarse un poco a través de la intuición, la comunidad con el otro y la ganancia personal. O sea, esto nos habla de lo que es el recorrido de lograr ser uno ahí, ¿no?, en el mundo. Esa idea tan común a muchas religiones, como cuando yo les hablo de la parte espiritual no hablo de la New Age, ¿no?, entiéndalo claro, estoy hablando del crecimiento personal o estoy hablando de la forma en que ustedes entiendan su fe. Pero bueno, esto nos habla de eso, ¿no?, nos habla de una fe, de una ganancia en función de mostrarse ustedes mismos, es lo que hay acá. Vamos a ver qué hay en el Animal Spirit, vamos a sacar rápidamente un oráculo, para ver con qué energía lleva esto adelante, y me sale un hermoso rinoceronte que a mí me encanta justamente este dibujo en este oráculo, que es The Rhino Spirit, Overcome an Obstacle. No sé si pronuncio bien el inglés, soy medio desastre, perdonen. Pero bueno, lo que dice es atravesar cualquier obstáculo. El rinoceronte empuja y atraviesa todo, pero con su cuello lleno de flores, ¿no? O sea, no es una cosa violenta. Y el consejo que les da el tarot, digamos, como para con qué energía lidiar con la pregunta que hicieron, es atraviesen cualquier obstáculo. Un hermoso mensaje de este rinoceronte tan bello, tan lleno de joyas y tan bien adornado que nos presenta el Animal Spirit. Así que es esto, es mostrarse uno mismo, atravesar cualquier obstáculo y esta sociedad se dará, ya sea en lo económico, en el encuentro de ustedes con el dinero o con esa persona que quieren estar. Así que justamente la píldora rosa nos dice que podemos atravesar cualquier obstáculo. Así que muchas gracias, les deseo paz a todos, pongan like, suscríbanse al canal y que tengan todos
un excelente día.